Voy a empezar a grabar y bueno, estoy subiendo todas las sesiones al canal de YouTube del departamento. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión del Seminario Permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. En esta ocasión tenemos la presentación del trabajo de uno de nuestros tres becarios postdoctorales financiados por la misma Ibero. Y bueno, en sesiones próximas van a presentar también nuestros otros dos becarios postdoctorales. Pero bueno, pues por ahora paso la palabra a Alessandro Questa, mi colega y quien también es el supervisor de este proyecto postdoctoral. Gracias, Roger. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, es un gusto para mí presentar a la doctora Natalia Gabayet, quien entre sus varios productos de este año, de esta estancia postdoctoral de un año con nosotros, incluyó esta presentación con un texto que nos hizo favor de enviarnos hace un par de semanas más o menos, y que algunos hemos leído, un texto muy interesante. Natalia tengo una semblanza de Natalia por aquí, perdónenme. Natalia es doctora en antropología social por la Escuela de Altos Estudios de París, pero también es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También tiene una maestría, por supuesto, por la Escuela de Altos Estudios. Ha trabajado durante muchos años con los pueblos negros de la Costa Chica, en el estado de Guerrero, especialmente, y acaba de publicar El Tigre Escondido, Memoria Ritual de los Pueblos Negros de la Costa Chica, editado por Turner y por la UNAM. Es un libro que sin duda va a tener mucho impacto en los estudios recientes sobre estos pueblos. Yo lo acabo de ver en el Fondo de Cultura Económica, allí en Coyoacán. Como realizadora de documentales, ha hecho más de 20 producciones, la mayoría de ellas para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde trabajó varios años. Algunos de esos documentales, debo decir que yo los he utilizado en mis clases de licenciatura, porque son muy interesantes y son a veces las únicas oportunidades que tienen nuestros estudiantes de ver, de acercarse de forma muy íntima a la actualidad de algunos grupos. Recomiendo verlos, están todos en el internet. Bueno, Natalia dedica parte de su trabajo a la divulgación y a la investigación. De hecho, conjuntamente, junto con otros colegas, acabamos de inaugurar la exposición Tixpatla, Cambiar de Vista, Cambiar de Rostro, Arte y Cosmopolítica. Es una exposición digital, con todo lo de la pandemia y tal, que está ahora en San Ildefonso. Igual podemos poner aquí la liga al rato. Es una exposición digital muy interesante sobre arte contemporáneo de artistas que pertenecen en mayor o menor medida a sociedades, grupos originarios o pueblos indígenas de México, y contiene además todo un guión científico y un seminario que hemos estado llevando a cabo una vez al mes durante los últimos meses. En fin, esa es Natalia. Y la va a comentar, y es un honor para mí tener aquí al doctor Saúl Millán. Él es doctor también en antropología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, ya desde hace muchos años, es profesor del posgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él ha escrito muchos libros. Solo uno de ellos, El Cuerpo de la Nube, ganó el premio, que fue su tesis doctoral, ganó el premio Fray Bernardino de Sahagún en 2007 a la mejor tesis doctoral. Pero tiene muchos libros. A mí de los que más me gusta es La Ceremonia Perpetua, de 1993. Acaba de publicar un libro sobre comida muy interesante,
que también espero usar en una de mis clases. Saúl ha coordinado muchos proyectos de investigación, en fin, es una de esas figuras que es importante en el horizonte de nuestros estudios sobre pueblos originarios o pueblos indígenas en México desde la antropología social, específicamente en temas como religión, ideología, chamanismo, prácticas rituales, etc. Bueno, Saúl amablemente aceptó nuestra invitación de última hora porque iba a comentar el doctor Federico Navarrete que también a última hora tuvo un compromiso ineludible y bueno, Saúl generosamente aceptó. Me callo, le doy la palabra a Natalia. Gracias al departamento por invitarme a esta presentación en el seminario. Gracias a Roger, gracias a Alessandro por moderar y por ser mi tutor en este proceso de investigación. Y sobre todo gracias a Saúl Millán, quien no solo tiene toda esta carrera en antropología, sino que además dirigió mi tesis de licenciatura, fue mi tutor. Así que conoce profundamente el trabajo que inicié ya hace 25 años y que culmina de alguna manera, o al menos una parte, en este libro que mencionaba anteriormente Alessandro de El Tigre Escondido. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y pues yo les voy a platicar unos 20 minutitos de este texto que les compartí, que espero que hayan podido revisar, echarles un ojo, y si no, yo les voy a compartir lo fundamental. Ahí ya está ¿sí ven la imagen, ¿no? Que les compartí. Sí. Bueno, de inicio esta ponencia, esta parte de la investigación que estoy llevando a cabo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, engloba el arte de Afroamérica. Ahora voy a ser más minucioso en cuanto a la definición de este término. Le había puesto memoria ritual e invención, sin embargo, jugando un poco con el tema, le cambié de título y le puse Del barco, los tigres y los dioses. Como bien saben, pues tengo este perfil de divulgación, así que siempre creo que hay que hacer un poco más atractiva de lo que trabajamos en general. Justamente en el texto menciono que la pintura debe ser o es muchas veces como un arma contra la sordidez de la historia, ¿no? Como está en el texto. Y en este sentido, como lo dice Nina Simón en algún momento, los artistas deben reflejar sus tiempos. Un tiempo que para mí, sobre todo en esta perspectiva de la memoria ritual, está imbuido de pasado, pero energetizado de futuro también. El tratamiento que hago de este campo de análisis del arte de Afroamérica siempre juega entre el vaivén, en esta paradoja vital entre muerte y renacimiento. Ahora les voy a explicar a más detalle a qué me refiero con esto. De alguna manera, a través de este estudio, una de las conclusiones más evidentes a los que he llegado es que el arte es una forma de memoria, como un camino a la emancipación. Esto tiene que ver, obviamente, con esta visión del mundo o estas creaciones culturales que surgen a partir de la trata esclava. Es una manera de experimentar la historia desde un punto de vista particular que comparten varios pueblos de Afroamérica. Y esto quiere decir que África no siempre representa lo mismo, que no siempre es pensada de la misma manera, que no siempre es resemantizada en Cuba, como en Haití, como en Jamaica, como en México, que es sobre todo pues, mi campo de estudio en específico. Debo decir que esta parte de la investigación tenía planeado hacer un trabajo de campo en Cuba para empezar y a ver a dónde más me llevaba este trabajo etnográfico, pero con la pandemia, pues bueno, tuve que hacer
uso de otras fuentes, de lo que hay en internet, de libros y obviamente pues trabajar con las pinturas mismas y la biografía de los artistas. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratamiento que yo hago o el campo de análisis es tanto el arte que se reconoce como un arte ritual, la creación de artefactos, ¿no? Dejémoslo en artefactos porque pueden ser objetos, pueden ser cantos, pueden ser palabras, así como pinturas, creaciones artísticas. Entonces, el arte contemporáneo de los pueblos negros y de pronto juego a no hacer distinciones, aunque es parte del análisis sacar a relucir en qué se distinguen entre el arte ritual y el arte contemporáneo. Obviamente la perspectiva de análisis pues es la etnografía, ¿no? Y digamos lo que las agrupa también es esta idea de una creación cultural siempre en proceso. Tres de los conceptos que utilicé para trabajar este arte tienen que ver con concertar, inventar y traducir. La idea de concertar parte obviamente de esta teoría de la cosmopolítica, ¿no? Donde hay un cosmos repleto de mundos, que es lo que se define desde la antropología como multiversos, donde se negocia entre estos mundos, entre estas materialidades, entre estas alteridades. Y esta negociación, por eso se le llama cosmopolítica, porque es la política en otros términos, fuera de los parámetros comunes de lo que las ciencias sociales trabajan como política. ¿Qué quiere decir? Que entidades que normalmente no tienen voz, como dicen Marisol de la Cadena, por ejemplo, no tienen voz política, adquieren una voz política. Y con esto nos referimos, por ejemplo, a los ancestros o a la tierra misma, como un sujeto con una voz política que participa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el doctor Questa lo ha trabajado profundamente en estas rituales socioambientales que trabaja donde la montaña es un sujeto que participa activamente en estas negociaciones absolutamente contemporáneas, ¿no? En este sentido, este cuadro que tenemos aquí en la pantalla, que se llama Las Tres Estaciones, es de Jorge Añorbe, me disculpo por no tener el año a la mano. Jorge Añorbe es un artista de Coajimalpa y él me platicaba que este cuadro tiene varias capas de significado. Uno es, obviamente, pues vemos a tres personajes nahuales, ¿no? Un cocodrilo, un tigre y un cuervo, un pájaro, que están saludando a otros que vienen de fuera y que están armados y que para él representan a los blancos, ¿no? Entonces yo le decía que si esto, digamos, era una remembranza pues de la conquista o de la llegada, digamos, y él me decía, sí, no, pero más bien no, porque es cuando construyeron la carretera panamericana en los años 70, es cuando llegó e influyó de una manera contundente ese mundo otro que trajo Bimbo, Coca-Cola, Sabritas, y empezó a transformar nuestro modo de vida cotidiano. Aquí empieza a aparecer uno de los términos que trabajo en el texto, que es la cosmohistoria, ¿no? Marcar lugares de encuentro de acuerdo a un posicionamiento propio de la historia. Pero llegaré a eso más adelante. Entonces, en esta idea de concertar tiene que ver, y además este cuadro es muy explícito al respecto, por esta idea de inventar, inventar en el sentido de Roy Wagner, ¿no? De la invención, que estos choques culturales o entrelazamientos de mundos provocan invenciones. Navarrete también lo trabaja así en el sentido que muchos de los artefactos producidos en la época colonial están inventando nuevas formas, imbricando lenguajes de ambos mundos, ¿no? Y en este sentido, el concepto de traducción que manejan William Hanks y Carlos Severi me es muy útil porque dicen que los procesos de traducción no solo es de lenguaje, sino que tiene que ver de palabras en imágenes, música en palabras, gestos en objetos, ¿no? Y que ese es parte además de los procesos rituales. Ahí está pasando una patrulla, si no me oyen me avisan.
Espero que pase rápido. Entonces, de alguna manera, estos procesos de traducción se dan entre campos de comunicación de una propia, dentro de una cultura, pero también y por supuesto entre culturas, ¿no? Entonces, yo, desde este punto de vista, estos procesos de creación cultural en Afroamérica implican estas nociones de concertar y de traducir. Eh, perdón. Aquello que, como decíamos antes de que empezara la sesión, aquello que diferencia en estos procesos de creación cultural con una mirada específica a la trata esclava como origen, lo que diferencia, digamos, eso es lo que los agrupa, lo que lo diferencia es la relación con el mundo indígena, ¿no? Este concepto de Marcio Goldman, que actualmente agrupa una serie de estudios que se han venido haciendo desde hace ya varios años, por ejemplo, como el de Anne-Marie Lozonsi, que trabaja en el Chocó colombiano, donde hace una etnografía profunda sobre la relación entre los Emberá y los negros chocuanos y cómo sus chamanismos están imbricados entre uno y otro. Y justamente esta investigadora dice que lo interétnico es un estado permanente de alteridad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estos procesos de intercambio juegan con mantener la semejanza y la diferencia. Y eso está puesto en práctica constantemente en, por ejemplo, la terapéutica en enfermedades de las almas, ¿no? Justamente Marcio Goldman habla de este concepto de afroindígena como de antisincretismo y antimestizaje, porque lo que no está buscando, uno podría pensar, pues todo es afroindígena y vamos hacia una homogeneización de la diferencia. No, justamente lo que la define es la producción de la alteridad inmanente a la cultura. Entonces, está produciendo diferencia constantemente a través de la incorporación de la alteridad, como es el caso que yo trabajé en la Costa Chica y que de alguna manera esta pintura otra vez de Jorge Añorbe define muy bien, porque en esta vemos el tono, la sombra y el alma, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos pues la incorporación de elementos del mundo católico, del mundo indígena que los rodea. La Costa Chica va de Acapulco a Puerto Escondido, más o menos, o hasta Pochutla, ¿no? Más al sur, y colinda con territorio amuzgo, chatino, mixteco sobre todo. Entonces, en esta imbricación cultural han tomado el nahualismo, que es esta tradición de compartir el destino con un compañero animal, por decirlo muy someramente, y que aquí Jorge pinta, produciendo, digamos, este objeto intercultural, como lo define Myers, donde vemos una cultura ternaria que se crea en el momento del entrelazamiento de mundos, ¿no? En este caso tenemos Diálogo con la Tona, esta obra de Baltasar Castellano Melo, también de Coajinicuilapa, donde hay esta mujer que está hablando con su animal compañero. Entonces, además aquí vemos esta cualidad de ese nahualismo que es dos cuerpos, ¿no? O sea, tener un doble en ese otro mundo. Aquí, por ejemplo, esta mujer nahual que tiene sus iguanas nadando en el río con ella, ¿no? Otra vez vemos multiplicidad de cuerpos. O en este caso, Alberta Nicolás, que pertenece también a este grupo de gráfica que se fundó en el Ciruelo en los 90, Gráfica Cimarrón, que hubo una exposición muy buena, Culturas Populares, me parece que hace 2 o 3 años, justo antes de la pandemia. Ella pone ahí nuestras identidades, es su hermana y ella con sus compañeros nahuales. Acá Elder Ávila, del mismo grupo,
pues vemos al lagarto, como le dicen en la costa, cocodrilos acutus, en este proceso, digamos, de tener dos cuerpos, que además pues son elementos que muchas veces los nahuales pueden usar para la pesca, entre otras cosas, ¿no? Jorge Añorbe, otra vez, aquí más bien alude al proceso de transformación, no a esta visión de espejo de dos cuerpos, ¿no? Entonces hay esta capacidad chamánica de transformar tu cuerpo en otro, ¿no? Y aquí Elder Ávila lo que hace es empezar a jugar con otros elementos, como también lo ha hecho Jorge Añorbe en otras obras, como la danza de los diablos. Aquí tenemos al diablo, al tenango o terrón, que es el dirigente de la danza, y la minga, ¿no? Que están jugando o bailando sobre una balsa volteada donde abajo hay este cocodrilo. Entonces, digamos que esta idea de vivir la historia desde un punto de vista particular, local, que muchas veces, como dice Navarrete con respecto a la cosmohistoria, no es cronológico, no es lineal, no es desde un punto de vista, y convergen múltiples las identidades de los protagonistas pueden variar en sus ontologías. ¿Qué quiere decir? Pueden ser otra vez dioses, ancestros o lugares míticos, y eso no quiere decir que sea menos histórico que pues un estudio clásico de historiografía, ¿no? De las fuentes, por ejemplo, de los censos, etc. Entonces, en este contexto, la trata esclava como una memoria histórica, como dice Palmia, está construida imaginativamente, se interpreta discursivamente y es reproducida en lo social. ¿Qué quiere decir esto? Que son relevantes para la praxis y la experimentación en curso, en rituales, en danzas o en la poética o en la pintura, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta pintura de Baltasar Castellano Melo, también de la Costa Chica, pues empieza a jugar con otras religiones afroamericanas, porque pues aquí está poniendo a Yemanyá, ¿no? Que se vincula de alguna manera al mar, que es uno de los temas más, bueno, que resalta más en las artes de Afroamérica, como un cronotopo del origen. Para esto es imprescindible mencionar a Paul Gilroy, que hace esta propuesta del Atlántico Negro, que es, pues, ha permeado muchas de las ciencias sociales con respecto a los pueblos negros de América, porque tiene que ver con esta idea de, en vez de las raíces y el territorio, el movimiento, la interconexión, las referencias mixtas, ¿no? Entonces, esta metáfora de la raíz, que siempre está muy presente en las mitologías amerindias, se sustituye por una cuestión que tiene que ver redes, lo rizomático, en fin, la interconexión, ¿no? En este sentido, aquí vemos, por ejemplo, la obra de Manuel Mendive, que es un artista cubano, que es de los primeros, digamos, después de Wilfredo Lam, que empieza a poner las religiones afrocubanas en el arte contemporáneo o en la pintura, ¿no? O sea, y lo hace a partir de elementos consistentes con base en su conocimiento como iniciado en las religiones afrocubanas. Entonces, por ejemplo, aquí está otra vez la noción de barco. Vemos las personas esclavizadas, pero también los espíritus y los elementos que traen de África, ¿no? Perdón, es que voy a tomar un poco de agua. Esto quiere decir que siempre hay, sobre todo en la Costa Chica, esta referencia a una extranjería, venir de otro lado, haber llegado en un barco, ¿no? O el cimarronaje, que también remite a huir para ganar la libertad. En ambos casos, los procesos de creación cultural implican la liberación de la esclavitud. Y este caso de José Bedia, por ejemplo, juega con elementos que tienen que ver obviamente con la idea del barco, la idea del mar,
pero también con su noción de balsero, ¿no? Bueno, él no es balsero, pero pues toda la historia de los balseros en Cuba, esa necesidad de salir de las condiciones políticas cubanas a través del mar, ¿no? Entonces se repite, se renueva esta simbología con respecto al barco, ¿no? Y en este sentido, África y el mar son más un proyecto que una idea fija o datos certeros sobre la historia, ¿no? Un proyecto que se utiliza para definir relaciones sociales, espacios e identidades. Y que además es en la experimentación propia de las artes y del ritual que definen sus condiciones de verdad. En la Costa Chica, está asociada a la narrativa de un naufragio. Aquí tenemos este cuadro de Aide Rodríguez, donde pues podemos ver a la gente quitándose las cadenas, nadando, tomando troncos y cosas para poder llegar a la orilla. Y la idea es que a partir de este naufragio ganan su libertad porque al pisar la tierra como negros libres fundan los pueblos negros. Entonces, digamos, ahí está esta narrativa al respecto y que de alguna manera a mí me gusta mucho pensar que el naufragio de la esclavitud como una empresa humana que va al desastre y que en realidad los pueblos negros tienen esta agencia sobre su propia historia, ¿no? De hecho, esta idea del naufragio se repite en otras regiones también de Afroamérica y también esta importancia del traslado en términos que se siguen usando como malugo, como lo puse ahí en el texto, o en Jamaica, Haití, Surinam, se crean lazos de compadrazgo, como de parentesco, a partir de haber compartido el traslado, ¿no? Entonces, este cronotopo de origen, perdón, voy a ver cuánto llevo. Ah, ya termino en unos 5 minutitos. Esta idea del mar como origen lo vemos, por ejemplo, en esta obra de Aide Rodríguez, que pone a la artesa. La artesa es uno de los símbolos identitarios más importantes de la Costa Chica, que es el fandango de artesa que se usa en las celebraciones, pero su mito de origen se traza a que es en las lenguas de agua, en la orilla del mar, en la arena, donde aparece un libro que narra su creación, ¿no? Entonces, otra vez, el símbolo más importante renovado hoy en día que se utiliza en la costa como símbolo identitario, otra vez nace a orillas de mar, en la orilla, ¿no? Y aquí Aide pone, digamos, como todos los elementos que están jugando en este reconocimiento de los pueblos negros. Como ustedes saben, es hasta el año pasado que se les reconoce constitucionalmente en México. Pues tenemos la danza de los diablos, la danza de tortuga y aquí el redondo. Y atrás, a la izquierda, al fondo, está otra vez el naufragio. Pero al centro, pues esta pareja muy digna, muy elegante, que está sobre la artesa. Entonces, hay otra vez este proceso de reafirmación de la identidad. Ay, perdón. Wilfredo Lam, afrodescendiente, pero también de origen chino, fue, digamos, estudió pintura y escultura en Cuba y luego migra tanto a España en medio de la guerra civil, después va a Francia, donde es adoptado y empieza a formar parte del grupo de Picasso. Entonces es influenciado por el surrealismo, el cubismo y regresa a Cuba después de la guerra, o durante la guerra más bien, en el 40 y tanto. Y pero su barco, además que es un barco mítico, porque venían Lévi-Strauss, ahí ahorita se me fueron Víctor Serge, venía en el mismo barco, y se tiene que detener en su camino a Nueva York que iba en Martinica, donde los recibe Aimé Césaire, ¿no? Entonces ahí Wilfredo Lam comienza un proceso de politización que no había tenido sobre
el término de la negritud, ¿no? Y el Caribe comienza a ser un personaje, el Caribe negro, en su obra. Después llega a Cuba y digamos que Lidia Cabrera y Fernando Ortiz se vuelven parte de su mundo intelectual y adquiere, digamos, este sello de las religiones afrocubanas en Wilfredo Lam, que es el mayor exponente del arte cubano. Hay muchísimo escrito sobre Wilfredo Lam, por supuesto, pero sí me parece que es importante mencionar su trayectoria. A diferencia de Manuel Mendive, Wilfredo Lam nunca fue iniciado en las religiones afrocubanas, que esto sí marca una distinción, al menos para gente que está cerca del mundo del arte y de las religiones afrocubanas en Cuba. Uno no puede hablar de lo que no sabe y solo los iniciados saben. Finalmente, estas religiones y sociedades secretas se basan en una jerarquía del saber protegido por el secreto. La cúspide de la iniciación es acceder al secreto más guardado de alguna manera y que en realidad llegas solo al morir. Bueno, pero en esta jerarquía del saber, Manuel Mendive, José Bedia, sí están iniciados, así como otros que ya no mencioné ahorita, ni les voy a enseñar, pero empiezan a aparecer elementos religiosos que son parte de ese conocimiento. Entonces adquiere una legitimidad extra, ¿no? Poder poner estos elementos en el arte cubano, en los museos, en las galerías también del mundo. Y en este sentido, digamos que va de la mano a un proceso de reconocimiento de la raíz negra o de origen africano en Cuba. Cuba es un país racista, igual que México, ¿no? Es una sociedad racializada donde obviamente la desigualdad impera por tu color de piel, como se ha venido trabajando en México desde múltiples perspectivas desde hace tiempo. En Cuba no es diferente y estos artistas empiezan a sacar a las religiones afrocubanas de ese pues mundo discriminado de los negros en sus barrios, en sus mundos, en sus sociedades secretas, cuando en realidad estas religiones permeaban toda la sociedad cubana de todos colores y en todos los espacios. Pero al ponerlo en museos adquiere un valor distinto. Y esto pasa pues desde Wilfredo Lam, Mendive, Obedia, ¿no? Esta es otra de Manuel Mendive que me gusta mucho, que está en el Museo de Bellas Artes. En esta idea de que solo los iniciados pueden hablar, Belkis Sayón es como una excepción a la regla. Belkis Sayón, también artista cubana, dedicó su obra a la sociedad secreta de los Abacúa. Pero los Abacúa son únicamente de hombres, es una sociedad secreta masculina. Y que además su mito de origen está fundado en el sacrificio de una mujer, Sicán, en el Congo. Digamos, ese es el mito de origen que hace que la voz de este ser mítico que funda, que es un pescado, el pestance, que hace que el tambor hable, ¿no? Entonces, Belkis Sayón, como mujer, decide que ella va a hablar de eso, que le está prohibido, ¿no? Porque no puede ser iniciada, es mujer, no debería de hablar de eso. Sin embargo, digo, no he podido ir a Cuba a hacer una investigación más profunda, pero las entrevistas que logré hacer narraban que lo más importante es el conocimiento que ella pudo adquirir, aunque no estuviera iniciada, y el respeto que demuestra por la tradición, respetando sus formas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a través de su obra, aunque le dé cuerpo a Sicán, por ejemplo, no está transgrediendo las reglas básicas de la sociedad abacúa. Bueno, pues eso será una investigación que tendré que hacer más adelante, pero que me parece importante porque en qué se diferencia eh, las firmas que son estos dibujos que ustedes ven en el cuerpo del centro, por ejemplo,
Para saber qué quiere decir, tienes que estar iniciado, ¿no? Las firmas no solo traen a la potencia al espacio ritual, sino que dictan cuáles los gestos que y las acciones que se deben de llevar a cabo en el ritual, y en estas reside la eficacia simbólica del mismo. Entonces, de alguna manera, nosotros como no iniciados o como ignorantes de la tradición, nunca vamos a saber exactamente qué quería decir Belkis con estas firmas. Sin embargo, o más bien, por lo tanto, eso hace que se respete el secreto de la tradición. No está transgrediendo, porque no está poniendo un letrerito al lado que dice A, B, C, D y explicando cada cosa. Entonces, bueno, puede ser que estuviera por ahí. Aquí Bedia, por ejemplo, usa los mismos elementos y él dice, yo me permito usar las artes de las religiones afrocubanas porque no violento su original, ¿no? El uso original de los símbolos en el ritual. Entonces, bueno, estamos viendo que hay unas reglas de uso y unas condiciones de verdad que se repiten. Y ya para terminar, les quiero enseñar estas dos pinturas, perdón, que me ayudan a vincularlo con la Costa Chica. Este es otra vez de Baltasar Castellano Melo, se llama Migue, que es un músico muy famoso del bote. El bote es un instrumento que se usa en la danza de los diablos, que es esta danza de los ancestros, y se dice que el bote ruge. Quiere decir que tiene la onomatopeya del jaguar, llamado tigre en la región. ¿Y en qué coincide el bote en el mundo de los diablos y en el mundo de los nahuales? Que es una pregunta que me hice siempre porque aparecen continuamente uno u otro, ¿no? El bote era utilizado, yo ya no lo he visto, pero bueno, hay registro era utilizado en las curaciones de la enfermedad de Monte, que es el nahualismo, ¿no? Y es también la música que acompaña a los diablos a bailar en Todos Santos. Entonces, de alguna manera, esta relación con el nahualismo como una entidad anímica y esta representación de los ancestros como diablos son para mí en una versión que lo que voy a decir les va a sonar igual muy exagerado, pero bueno, es parte de las hipótesis que he venido trabajando, y es que este nahualismo sustituye los cultos del linaje de las sociedades secretas de esas otras regiones de Afroamérica, porque de alguna manera conforman estas sociedades de protección donde hay un padrino, una especie de padre ritual a través de estas, pues de quien convierte a los niños en nahual y que de alguna manera son otra vez al final quienes proveerán de nuevos muertos al mundo de los ancestros. Y que vemos que Jorge Añorbe, al ponerle ritmo a esta pintura, está juntando esos dos mundos. Y con esto terminaría. Espero no haberme extendido demasiado. No, está bien, estamos en Gracias. tiempo. Muchas gracias, Natalia, por esta presentación y por las imágenes. Muy interesante. Le damos la palabra a Saúl Millán, quien es el comentarista. Bueno, tengo que confesar que el agradecido soy yo. Agradecido por abrirme un pequeño espacio en este seminario que promete mucho en sus sesiones iniciales. Y debo comenzar pidiendo dos disculpas. La primera es que a las 5:30 de la tarde tengo un seminario en la Escuela Nacional de Antropología, entonces me voy a tener que ausentar antes de que ustedes concluyan esta sesión. Y la segunda disculpa es que no voy a comentar tal vez los temas centrales del trabajo de Natalia que versan sobre el arte afroamericano o incluso las diferencias entre los afromestizos de la Costa Chica de Guerrero
y las culturas afrocaribeñas, sobre las cuales debo decir no tengo realmente ninguna competencia. ¿Sí? Me voy a centrar, por el contrario, en un tema sobre el que parece que gravita la antropología contemporánea y que es sin duda, digamos, el enorme tema de la alteridad. ¿Sí? Porque podemos decir, en principio, que toda la antropología no es más que una enorme reflexión sobre la alteridad. A pesar de que nuestra propia antropología mexicana ha estado particularmente centrada, digamos, en la idea de la identidad, lo que revelan los estudios antropológicos, los trabajos etnográficos, es que siempre topamos con el problema de la alteridad. Y sobre la alteridad se pueden decir muchas cosas, es decir, tal vez la primera es que en realidad, digamos, es un término que designa una relación variable, no solamente, digamos, en su propia etimología, en la que ya está implícita la idea de variación, sino también en el sentido de constatar que las distintas sociedades mantienen una relación diferencial con el tema de la identidad. Y esta relación distinta con la identidad ha de hecho permitido diferenciar procesos históricos, como en su momento lo hizo el propio Fernando Ortiz en su famoso libro de contrapunteo cubano, donde Ortiz advertía precisamente que los choques y los descubrimientos recíprocos se llevaron a cabo de una manera diferente. Cito textualmente: mientras en Europa ocurrieron lentamente a lo largo de 4 milenios, en Cuba se sucedieron como saltos repentinos en menos de 4 siglos. La transculturación designaba en este sentido la facilidad con que la sociabilidad cubana había procesado las formas culturales del exterior en una sociedad en la que prácticamente todos sus componentes eran de alguna manera externos. De hecho, varios autores han visto precisamente en América Latina la región híbrida por excelencia, en la medida en que ha sido un lugar de encuentros y de mestizajes entre todo un conjunto de interacciones, y donde el cambio cultural se realizó más por la vía de la suma que por la vía de la sustitución. Es por esta razón, concluía Fernando Ortiz, que es en el mundo hispanoamericano donde la idea de mestizaje ha calado más hondo y se ha utilizado con mayor frecuencia, tanto en el sentido de mezcla de razas como en el sentido metafórico de mezcla de culturas. Creo, en efecto, ¿no?, que el problema de la alteridad nos remite de una manera casi directa a los problemas del sincretismo y a los problemas del mestizaje. Pero cuando se trata ambos términos en el ámbito de la América indígena y de la América afromestiza, el sincretismo ya no es una unidad homogénea, como tampoco remite a la idea de una identidad que ha sido construida a partir de un conjunto de partes diferenciadas. Remite, creo que en ese sentido, Natalia tiene razón, efectivamente, a lo que Marcio Goldman ha llamado una especie de antisincretismo o un contramestizaje, que sin duda, digamos, son términos que están mucho más asociados con la idea de variación, con la idea de alteridad, con la idea de transformación, y no, por el contrario, con la idea de unidad, la idea de tradición, que ha regido, digamos, nuestros estudios dedicados al problema de la identidad. Y esto creo que en buena medida esta distinción está asociada, digamos, con otro problema que aborda Natalia en su trabajo, que es el problema de la ruptura o de la continuidad cultural. Generalmente, digamos, los estudios en torno a las culturas afromestizas en México han tratado de ver una especie de raíz cultural que tiene una continuidad histórica a lo largo de varios siglos y que hace que la presencia de África en América siga constante. Hay una observación de Natalia en su texto que me parece central, en el sentido de sugerir que la idea recurrente de la continuidad de África en América, dice Natalia, resulta en un enfoque sin duda problemático,
porque termina finalmente por rastrear el origen de algunos elementos, pero no explica el funcionamiento y el contexto actual de este tipo de elementos que sin duda la antropología y otras disciplinas sería necesario que explicaran. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la afirmación de Natalia, y solamente agregaría, ¿no?, que en realidad los únicos interesados realmente en el problema de la continuidad cultural fueron los europeos, y no así ni los africanos ni los indígenas, que transitaron por otras vías para una integración y una asimilación mucho más rápida de la que normalmente podemos observar. Es, por ejemplo, digamos, muy significativo que a pocos años de haber iniciado la conquista española en el altiplano mexicano, los mexicas ya colocaban en los escalones del Templo Mayor las imágenes de la cruz, la imagen de la Virgen María, y le pedían a Cortés que intercediera ante su Dios para que hiciera llover. ¿Sí? Sí, en el ámbito de la zona maya, por ejemplo, Nancy Farris ha hecho notar cómo incluso muchos poblados mayas que aún no estaban sometidos bajo el dominio español, invitaban a los misioneros a sus propias comunidades y conducían sus canoas con imágenes cristianas que les fueron muy familiares. Es decir, prácticamente, digamos, en la segunda mitad del siglo XVI, toda vivienda indígena deseaba tener alguna imagen del santoral cristiano dentro de sus propios hogares, y con esa misma facilidad adoptaron los nombres españoles, las vestimentas hispánicas, e incluso, digamos, propusieron la integración de santos extranjeros en el corazón de sus propias comunidades. Natalia se pregunta si esta especie de desdén por la continuidad, que es también, digamos, un desdén por la tradición y por la propia identidad, no afecta en realidad el carácter de la memoria. La memoria, tengamos en cuenta, es un término que está muy unido a nuestras propias construcciones identitarias. Siempre que pensamos, digamos, en la forma de preservar nuestra propia identidad, hacemos una especie de apelación a la memoria histórica, cultural, al pasado, al origen, y tratamos de trazar una especie de línea continua entre el origen y el momento presente a través de lo que conocemos con el nombre de tradición. Yo no sé si en realidad se trata de una memoria histórica, de una memoria simbólica o de una memoria ritual, como lo propone Natalia a través de los trabajos de Severi. Pero una cosa me queda clara, en el sentido de que para nosotros, ¿sí?, la memoria siempre ha sido el recuerdo de lo que fuimos. Para ellos, para indígenas y afromestizos, la memoria es, por el contrario, el recuerdo de lo que no han sido. ¿Sí? Y esta afirmación, que nos puede parecer un poco extraña, creo que puede, digamos, ilustrarse a través de dos campos y de dos ejemplos. Por un lado, precisamente el campo de la pintura. Es decir, cuando uno mira, digamos, ¿no?, el Museo del Prado, por ejemplo, en Madrid, ¿sí?, lo que ve es a un mundo retratándose a sí mismo. Es decir, son los europeos los que invariablemente recurren a la memoria pictórica para volver a traer sobre la mesa lo que antes fueron, digamos, ¿no? Y prácticamente toda la pintura renacentista está basada en esta idea de reproducción de la misma identidad, de las mismas costumbres, de los mismos protagonistas, que invariablemente se reproduce a lo largo del tiempo. Y si uno ve las pinturas que nos acaba de mostrar Natalia, son pinturas que en realidad no retratan a los propios protagonistas, sino figuras que les son absolutamente alternas y que alude, por lo tanto, a la idea de un registro de la otredad. En el otro ámbito podríamos acudir también a la propia mitología. ¿Sí? Los mitos de origen, particularmente los mitos de origen mesoamericano, ¿sí?, siempre aparecen con un conjunto de protagonistas que son seres de distinta condición a los hombres actuales. ¿Sí?
son animales, son espíritus, son muertos, son dioses, de una condición ontológicamente diferenciada a los hombres contemporáneos, y es precisamente, digamos, esta memoria narrativa la que hace aparecer en el origen de estas narraciones a una especie de condición esencial de la alteridad a través de personajes que ya no tienen, digamos, una continuidad ni corporal ni somática con los protagonistas actuales. Se trataría, por lo tanto, digamos, de una memoria de la alteridad y no de una memoria de la identidad. Nosotros en realidad casi siempre partimos del principio contrario, en el sentido de pensar que nuestros antepasados, ya sean históricos o mitológicos, son en realidad seres de nuestra misma condición, y esto es algo efectivamente que podemos rastrear en el propio pensamiento judío-cristiano, donde la misma idea de divinidad es una idea que se asemeja a sus criaturas en la medida en que Dios crea precisamente a los hombres a su propia imagen y semejanza. Y de ahí, digamos, que la idea de continuidad ontológica entre el creador y las criaturas sea absolutamente central para todo el pensamiento indoeuropeo. Y eso me lleva, digamos, a otro tema que quisiera comentar, que está contenido en el texto de Natalia, que es precisamente, digamos, la metáfora del barco, ¿sí? Que parece ser, digamos, una de las figuras mitológicas de la narrativa afromestiza en la Costa Chica, como también en algunos lugares afrocaribeños, como es el caso de los pintores cubanos, ¿sí? En realidad, digamos, cuando uno piensa en el barco como origen, ¿sí?, no se trata de la figura de un sitio originario sobre el cual se construyen precisamente todas nuestras identidades. Es decir, de ahí que nosotros asociemos generalmente la idea de identidad con la idea de un lugar de origen y preguntemos casi invariablemente de dónde eres, de dónde vienes, para tratar de definir la identidad de nuestro interlocutor. El barco me parece que apelaría más en este sentido a la memoria de un traslado, y en ese sentido sería, digamos, equivalente a la memoria de una transición y a la memoria de una transformación, ¿sí? Y aquí me parece que efectivamente coinciden, ¿sí?, el pensamiento indígena con el pensamiento afromestizo. En el pensamiento indígena podemos constatar, ¿sí?, que casi todos, digamos, los problemas relacionados con el origen están siempre vinculados al problema del cambio y al problema de la migración. O sea, de hecho, la historia de Mesoamérica está llena de historias migratorias, empezando, por supuesto, con la historia desde el mítico Aztlán hasta el altiplano mesoamericano. Y cuando uno examina, digamos, un poco en detalle este tipo de traslados, de migraciones, ¿sí?, lo que encuentra generalmente es que son movimientos que alteran la identidad de los peregrinos, ¿sí? Es, por ejemplo, digamos, muy conocido el hecho de que precisamente en la migración que partió desde Aztlán hasta Tenochtitlan, los peregrinos adquirieron nuevos nombres, nuevas características corporales y nuevas identidades. En un momento dado, digamos, el dios tutelar Mixe les dice que ya no se van a llamar aztecas como procedía el nombre de Aztlán, sino se van a llamar mexicas en honor precisamente al dios tutelar. Y aquí hubo un proceso interesante en el sentido de que incluso las fisonomías corporales fueron radicalmente modificadas con otro tipo de ornamentos que no tenían originalmente. Recuerdo precisamente, digamos, un pasaje de Diego Durán, escrito a mediados del siglo XVI, en el que Diego Durán les pregunta a los nahuas de esa época, a sus interlocutores, les pregunta de dónde vienen, es decir, cuál es en realidad el origen, ¿sí? Y la respuesta de los nahuas es muy sorprendente, en el sentido de decir, venimos de las cuevas, venimos de los manantiales, venimos de las montañas, ¿sí?
Y lo que anota Durán, digamos, como observación a este tipo de respuestas, lo leo casi literalmente, dice, ellos mismos ignoran su origen y su principio, dado que siempre confiesan haber venido de tierras extrañas. Esto parecía en realidad, digamos, una constante entre todos los grupos mesoamericanos que siempre confesaban haber venido de otra parte al lugar de residencia en el que estaban habitando en ese momento. ¿Sí? Que me parece que es algo que tiene algún tipo de relación con la metáfora del barco que emplea Natalia, porque efectivamente, digamos, hace que la idea del lugar de origen de alguna manera desaparezca como fundamento de una identidad que sin duda fue central en toda la ideología del pensamiento occidental. Tal vez alguna de estas observaciones, Natalia, permitan vislumbrar, digamos, una respuesta a un conjunto de preguntas que tú formulas en tu texto. ¿Sí? Tú preguntas, ¿por qué entre los afromestizos de la Costa Chica los ancestros se visten de diablos? ¿Por qué esos diablos portan máscaras de animales, portan máscaras de chivos, vacas, caballos, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que agrupa a este conjunto de animales? ¿Sí? No me voy a meter demasiado en algo que tal vez parece demasiado obvio, ¿sí? En el sentido de que por lo menos estos animales, digamos, que tú enuncias, como el chivo, la vaca y el caballo, tienen un origen colonial y por lo tanto remiten, digamos, a una especie de esfera externa a la propia cultura. Pero hay algo que sí me interesa destacar, es decir, en el sentido de que todos estos diablos, ¿sí?, son seres ontológicamente distintos a los propios protagonistas. ¿Sí? Es decir, la idea en realidad, digamos, es que no es unidad, sino su diferencia la que les permite ser ancestros. ¿Sí? Lo que hace en realidad que se constituyan en calidad de ancestros no es la identidad que puede unir a ancestros y descendientes, sino la diferencia que se marca entre ellos. O sea, la idea de que los ancestros son seres diferentes a sus descendientes en realidad no es ajena a la mitología mesoamericana. ¿Sí? Menciono, por ejemplo, dos ejemplos. Uno extraído del área del Amazonas, entre los Arahueté, trabajados por Viveiros de Castro, ¿sí?, donde las categorías de ancestro y de enemigo son categorías equivalentes, ya que los muertos son devorados por dioses enemigos y son los mismos muertos los que se van a transformar en ancestros caníbales. ¿Sí? Pero no vayamos tan lejos, es decir, aquí entre los otomís, ¿sí?, los danzantes de carnaval se disfrazan en efecto de hacendados, se disfrazan de charros, se disfrazan de políticos, de mujeres blancas seductoras e incluso, digamos, de personajes de las películas de Hollywood, ¿no? De acuerdo con lo que ha señalado Galinier, ¿no?, muchos de estos diablos del inframundo aparecen precisamente como los ancestros de los otomís, ¿sí?, donde tienes, me parece, un ejemplo muy claro y muy evidente de cómo la ancestralidad se puede construir sobre la base de la diferencia y no sobre la base de la identidad y de la continuidad. ¿Sí? Es decir, precisamente el hecho de que este conjunto de diablos en las fiestas de la Costa Chica aparezcan como seres ontológicamente diferentes a los propios hombres que los reciben, ¿sí?, es precisamente lo que les da su carácter de ancestros. ¿Sí? Y aquí tenemos, por supuesto, digamos, una idea absolutamente distinta que viaja en una dirección contraria a nuestras propias ideas de continuidad cultural y de construcción de las identidades a través de la memoria histórica, digamos, ¿no? Para que se den este conjunto de términos en nuestra propia ontología, efectivamente debe haber, digamos, un principio de identidad que une a ancestros descendientes
a través de un conjunto de lazos de filiación. ¿Sí? Porque una de las características precisamente de la filiación, de la genealogía, de la herencia y de la consanguinidad es la capacidad de producir lo mismo. ¿Sí? Cuando tú te enfrentas, digamos, a otro tipo de pensamiento donde este tipo de términos no están priorizados, donde no se prioriza la filiación, donde no se prioriza la consanguinidad, la herencia, sino términos como la afinidad, la alianza, etcétera, lo que vas a tener en realidad, digamos, es un esquema radicalmente contrapuesto, ¿sí? Donde efectivamente, como tú lo mencionas en algún momento, el problema no es construir, no es producir la unidad y la identidad, sino el problema es exactamente el contrario. Cómo producir la diferencia a partir de unidades aparentemente originarias. ¿Sí? Y, es decir, cuando uno revisa la mitología mesoamericana, lo que encuentra son esquemas recurrentes en este sentido, en el sentido de que los creadores, es decir, las divinidades creadoras, siempre crean criaturas de distinta naturaleza ellos mismos, cosa que es absolutamente extraña dentro del pensamiento judio-cristiano y occidental. ¿Sí? Pero, sin embargo, siguen siendo los ancestros, es decir, son los creadores. ¿Sí? Pero se puede, por lo tanto, digamos, construir un tipo de ancestralidad que no esté basado en los principios identitarios, consanguíneos y de filiación sobre el que nosotros hemos efectivamente construido nuestras propias identidades. Efectivamente, podríamos multiplicar, digamos, los ejemplos a propósito de esto, pero en realidad casi siempre, digamos, vamos a encontrar que los ancestros tienen dos características o dos condiciones. Es decir, por un lado, vienen del inframundo, es decir, de un lugar distinto, ontológicamente distinto a la esfera terrestre en la que habitan los humanos. ¿Sí? Y en consecuencia también van a ser seres ontológicamente diferenciados de sus propios descendientes. ¿Sí? Y aquí me parece que entramos efectivamente en un terreno muy distinto que puede no solamente resolver, digamos, algunas dudas específicas en torno al carácter de los diablos en las fiestas de la Costa Chica, sino incluso también en alguna de las pinturas que vimos ahorita a lo largo de esta exposición, donde efectivamente la diferencia corporal, somántica, ontológica, efectivamente, rige como principio de afinidad con los propios protagonistas de las pinturas. Tal vez deberíamos pensar un poco en ese sentido la producción del arte afroamericano tal como tú lo estás trabajando. Hasta aquí dejo mis comentarios, porque seguramente los demás también tienen muchas cosas que decir. Muchísimas gracias, Saúl. Bueno, abrimos bueno, muy interesantes los comentarios, por supuesto. Abrimos el espacio para que los colegas comenten, tenemos también estudiantes, en fin, quien tenga un comentario, alguna pregunta, algo que añadir o alguna idea que tengan por ahí. Bienvenidas las ideas, las preguntas y los comentarios. Yo, por supuesto, tengo varios, pero me voy a esperar. Roger. Bueno, algo que también se me ocurrieron varias preguntas, pero eligiendo una para Natalia, estaba pensando en estas obras que nos mostraste y con la pregunta de cuáles son sus propósitos según sus creadores. Porque, bueno, pues podemos imaginar que el arte puede ser decorativa, expresiva, de algo que quiere decir el autor, política, pero incluso pensando justo en este mundo afroindígena, tal vez uno imagina que estos cuadros tienen también un propósito, ¿cómo decirlo? Como de
efectivo, ¿no? De cómo producir ciertos cambios en el mundo, transformaciones. Y tal vez para extender la pregunta hacia lo que tú misma dijiste y también los comentarios de Saúl sobre la alteridad, si hay algo de pues esta centralidad de la alteridad en la misma manera que están pensados los cuadros. Entonces, no sé si incluso tiene algo que ver con algún tipo de comunicación entre mundos o algo así. Gracias, Roger. José Ignacio. Yo voy a juntar un par, Natalia, 2 o 3 comentarios para que si quieres vayas contestando en grupo y tal vez puedes encontrar los puntos en común, ¿no? Sí, José Ignacio. Hola Natalia, hola a todo el mundo. Yo he disfrutado mucho la presentación y mi pregunta también va un poco en el sentido de Roger. Entiendo que estoy desviando un poco también el tema, pero me he estado preguntando, más allá de los temas y el análisis digamos, semiótico y del arte que estás estudiando, me preguntaba sobre los términos de su circulación, que es un poco relacionado con la misma pregunta que hace Roger. Sobre todo pensando en, digo, desde la ignorancia sobre estos temas, lo poco que en mi caso yo conozco de estas expresiones artísticas es esto que desde la mirada blanca le llamamos el art naif. No todo, ¿no? Desde luego no todo. Pero algunas obras sí, sobre todo de algunos artistas, sobre todo de Haití, de Brasil. En el caso de México creo que no es tan común. En Cuba también hay bastante arte asociado al art naif. Y me preguntaba cómo se posicionan estos creadores, estos artistas, con respecto a esa categoría, y sobre todo porque es una categoría que comercializa bajo otras miradas y bajo fuera de, digamos, de esos entornos donde se genera el arte, estas expresiones, y de alguna manera me preguntaba si genera un alineamiento estilístico, ¿no? De cómo estas obras pudieran circular más allá y además eso, convertirse en fuentes de ingreso, más, considerando esto que preguntaba Roger sobre las intenciones de producir este arte. Y también me preguntaba si estas líneas estilísticas pudieran tener, digamos, algunas influencias coloniales en el sentido de que precisamente porque bajo la mirada blanca se observan de una manera, circulan mejor o peor en esos términos. No sé si es claro, pero bueno, eso por ahí va la pregunta sobre cómo se posicionan con respecto a la mirada desde fuera a este tipo de obras y sobre todo cómo son categorizadas desde fuera. Gracias, José Ignacio. Estaba por ahí una más de Anneli y ya juntamos 3 y si quieres puedes contestar. Anneli, ¿por ahí estás? ¿Te perdí de repente? Sí, perdón, se me cayó, pero ya estoy aquí de vuelta. Hola. Sí, mi pregunta iba un poco, bueno, también quizá desviando del tema central de Natalia. Me acuerdo que hace unos años hubo en Cuaji todo un debate cuando pusieron estas placas sobre la ruta que habían tenido los esclavos afros, ¿no? Precisamente a Ñorbe les hizo pues un artículo periodístico diciendo como una oposición a que les hubieran puesto esta placa recordando que había sido un lugar de esclavitud en lugar de recordar como otras gestas, ¿no? Entonces mi pregunta iba un poco dirigida en torno al origen, ¿no? Cuando hablabas de este mito un poco de los barcos, ¿qué relación encontraste tú con esta idea de de la población esclavizada, ¿no? O sea, como que cómo se relacionan con ese pasado, porque recuerdo que fue un debate como bastante fuerte que habrá sido un poquito antes de la pandemia, un año quizá antes de eso. Eso, y felicitarte por tu presentación. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por sus preguntas y tal, y gracias a Saúl, que lo primero es que quiero hacer es entablar ese diálogo, además porque ya se tiene que ir prontito. Bueno, y son muchas cosas, pero creo que una de ellas que me interesa mucho y que me interesa del diálogo que hemos tenido desde
años atrás, que tiene que ver con cómo en esta producción de alteridad y de diferencia, que sí es central, o sea, eso muestra la etnografía, ¿no? Producir esta alteridad. A partir de esta incorporación de una tradición, sé que el término de tradición no siempre gusta, pero bueno, de una parte de la definición de persona, de cuerpo, que es el nahualismo, ¿no? Y en qué, o sea, ¿por qué tomar un elemento de los vecinos indígenas que los asemeja, ¿no? Que permite establecer un diálogo inexistente a la llegada, pero que en este proceso de creación cultural a través del tiempo, pues bueno, ya entre los propios pueblos indígenas se reconoce que los negros tienen nahuales de tigre y que son muy poderosos y que aguas y que hay que portarse bien porque si no te castiga el nahual de un negro de la costa. Hemos platicado mucho al respecto y recuerdo siempre esa conversación cuando llegamos a la conclusión que para los grupos indígenas hay nahuales de fenómenos atmosféricos, ¿no? O sea, de lluvia, de trueno, de bolas de fuego, de serpientes de agua, mientras que para los pueblos negros solo hay de animales, ¿no? Y esa de alguna manera es como un principio de diferenciación en el nahualismo, que es un proceso por volverse parecidos, pero que mantiene la diferencia, porque esta producción de alteridad se mantiene siempre presente, ¿no? Y en ese sentido, ese nahualismo, digamos, de la Costa Chica, tiene que ver con esta idea de sí de filiación, o sea, que hay, digamos, creo que ahora tú has profundizado en una capa más allá de lo que hemos platicado y yo he estado pensando, que tiene que ver con esta idea de que los ancestros pueden ser distintos, sí son distintos ontológicamente, pero aún así hay cierta filiación que se permite. ¿Dónde está? Recuerdo mucho el texto de Viveiros de Castro, que los ancestros son caníbales, se comen a los propios muertos para poder seguir siendo los ancestros y producir la vida, ¿no? Entonces hay un proceso de circularidad de entidades y vitalidad y etcétera, pero que permite esta reproducción de la cultura. Tú ahí mencionas que la idea de filiación, ¿no? Y que filiación pues sí tiene que ver con una línea de parentesco donde empieza a haber un ancestro, un territorio, una comunidad que depende de un o jefe de manada, ¿no? O un padrino, o un jefe de familia, efectivamente en términos de parentesco más tradicionales, ¿no? O, un patriarca. Y en ese sentido, justo el nahualismo de la Costa Chica se diferencia de aquel de los mixtecos, amuzgos o chatinos, en estas manadas de animales comandadas por un jefe nahual que funge el papel de un padrino, de un padre ritual, ¿no? Es a través de la ceremonia de la conversión que adquiere este papel. Entonces, de alguna manera, digamos, en este primer nivel de producir la diferencia, sí somos nahuales como ustedes, sí tenemos ese poder, esa capacidad de transformación y ese diálogo, pero no tenemos exactamente el mismo nahualismo, ¿no? Y en este sentido, bueno, para mí es muy importante tu texto que publicaste en 2016, me parece, en Dimensión Antropológica, donde haces una diferencia entre el nahualismo de los nahuas, por un lado, y de los guaves, ¿no? Donde comienza a haber una verticalización de las relaciones, ¿no? Sí. Como, y en ese sentido, en la costa, pues es evidente que el sistema de ganadería como modo de subsistencia otra vez se refleja en esta composición o visión organizacional del mundo, si se puede decir de esta manera. No sé si me explico, ¿no? Entonces, bueno, lo que a mí me lleva a agrupar estos animales equinos representados en la máscara es justamente su pertenencia al colectivo que pertenece al diablo, ¿no? El diablo es el dueño de los animales, de esos animales, ¿no? Y viven en el monte bajo su
paraguas. Entonces, de alguna manera ahí, o sea, están en la máscara, son sus animales y al mismo tiempo, pues son ancestros, ¿no? Puesto que salen el Día de Muertos y van por los muertos al panteón y se dice son sombras en reposo. Entonces, evidentemente hay una relación de filiación con este diablo particular, que no es un diablo católico, ¿no? Es un diablo afrodescendiente de la Costa Chica, o sea, es el que han creado imaginativamente y que tienen relaciones de intercambio y negociación con él muy distintas a lo que el catolicismo y la Inquisición impuso, ¿no? Es otra vez una invención en el sentido de Roy Wagner de este choque de una figura emblemática, pero con la cual establecen una relación de filiación de alguna manera. Natalia, ¿puedo hacer un breve comentario? Sí. Disculpándome con los demás colegas, la cosa que me tengo que ir, digamos, en 5 minutos, ya no voy a tener tiempo para... Yo creo que tu trabajo, digamos, remite a un problema adicional que es absolutamente fundamental. Y es la idea de cómo construir una afiliación sin consanguinidad. ¿Sí? Construir una afiliación, es decir, en el sentido de una afiliación que ya no reproduzca las semejanzas entre la misma especie, que es nuestra idea de filiación. ¿Sí? Y aquí yo te haría, digamos, una sugerencia que tal vez solo los antropólogos que estamos aquí vamos a entender. ¿Sí? Esta diferencia es equivalente a la diferencia entre totemismo y linajes. ¿Sí? El totemismo crea una configuración llamada clanes. ¿Sí? La característica de esta configuración es que el antepasado común de todos los miembros del clan es de una especie diferente a la humana. ¿Sí? Es un animal, ¿sí? Es un vegetal. Entonces no hay en realidad, digamos, una continuidad consanguínea, ontológica, entre el antepasado y sus descendientes, cosa que es exactamente contraria al problema de los linajes africanos, donde el antepasado, ¿sí?, es de la misma condición de los humanos. Es un humano. Entonces, esta transición, digamos, entre estos dos grupos corporados es semejante a la que se plantea en el caso del nahualismo mesoamericano. ¿Sí? En el sentido de que hay un nahualismo que va a terminar, digamos, por reconocer una identidad ontológica entre los creadores y las criaturas, y hay otro tipo de nahualismo donde establece precisamente una ruptura entre el creador y sus descendientes. ¿Sí? Tendríamos que ver, efectivamente, en el caso del nahualismo de la Costa Chica, en qué estamos. Pero los materiales nos dan, efectivamente, la posibilidad de pensar otro tipo de ancestralidad, otro tipo de filiación, otro tipo de consanguinidad, distinto a como lo ha imaginado el pensamiento occidental. Creo que por ahí irían mis comentarios. Y yo les doy las gracias a todos, les pido una disculpa, pero me tengo que retirar. Alessandro, gracias. Seguimos platicando después en otro momento. Gracias a ti, Muchas Saúl. gracias, Muchas gracias. Saúl. Preguntas que resolver. Gracias. Gracias. Cuídate mucho. Chao. Bueno. Natalia, sí, si quieres continuar respondiendo a los comentarios de Roger, de José Ignacio, de Anneli. Por supuesto. ¿Cuál es el propósito? Me preguntaba Roger, ¿no? De hacer estas pinturas. Eso es muy importante y además muy localizable hasta cierto punto, ¿no? Uy. Perdón, el vecino y su moto. En la Costa Chica, a partir de un proceso político de organizaciones civiles por el reconocimiento constitucional de los pueblos negros, empieza a bullir las preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, como cualquier grupo que se empieza a reconocer como grupo, ¿no? Y en este sentido está la presencia, o sea, suceden varias cosas al mismo tiempo, pero una de las más importantes es la presencia del padre Glynn, que es un
sacerdote de la iglesia de El Ciruelo, que entre muchas de las cosas que hace como una organización civil, aparte de su trabajo en la iglesia, que de misas y todo, era un colectivo de gráfica, ¿no? Pero el colectivo de gráfica iba de la mano, pues, de una serie de talleres sobre estas preguntas de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? En este sentido, empieza en esta época de una manera más contundente. Empieza desde los 80, pero es desde en los 90 que se consolida el trabajo de esta y que empieza a haber una producción de gráfica increíble donde se están haciendo esas preguntas, ¿no? Entonces empiezan a aparecer esos elementos recurrentes que son como los símbolos identitarios de la cultura de la Costa Chica. La artesa, los diablos, la tortuga, el barco menos, pero ahí está, ¿no? Ahorita respondo la pregunta del barco que me hacía Nelly. Y empieza a haber esta pues profusión de producción de arte para sustentar este proceso de reconocimiento y discusión sobre la identidad. Identidad porque a mí el término de identidad cuando se trabaja así me refiere a qué queremos mostrar de nosotros hacia afuera, ¿no? Es una herramienta política de representación, más que un proceso, o sea, los procesos de autoidentidad pues, son muy complejos y la identidad es solo uno desde mi punto de vista, ¿no? En este sentido, cuando la otra parte de tu pregunta, Roger, que me decías este, que si hay comunicación con ese otro mundo o para cuál es el propósito a nivel ritual de hacerlo, pues recuerdo mucho lo que me contaba Jorge Añorbe, que no es lo mismo que Eduardo Añorbe, que es el periodista que mencionaba Anneli. Es Jorge el pintor, Eduardo el cronista de Coajinicuilapa, ¿no? Pero lo pongo nada más para que, porque son dos diferentes. Y Jorge me decía que él pintaba los nahuales. Yo le decía, bueno, pero ¿por qué pintas eso? ¿Qué te mueve a poner esos nahuales en transformación y no sé qué? Y él me decía, pues es que me acosan. O sea, yo todo el tiempo estoy pensando en eso y todo el tiempo me estoy preguntando cómo es posible y cómo funciona y por qué. Y todo el mundo todo el tiempo está contando historias que tienen que ver con el nahualismo. Y yo todo el tiempo estoy obsesionado con pensar en, pero ¿cómo? O sea, le vio medio cuerpo de cocodrilo, no, ¿sabes? O sea, todo el tiempo está en esa, y él decía, usaba esa palabra, ¿no? Me acosan, me persiguen, sueño con eso. Entonces lo tengo que poner, plasmar sobre un soporte para estudiarlo, para entenderlo, para pensarlo, para sentirlo, pues que es la base desde mi punto de vista de la creación, ¿no? Comunicación, pues sí, otro tipo de comunicación, ¿no? Y eso además, pues obviamente implica esta pues, representación de la que les llamaba, de la que les hablaba hace rato y que tiene que ver, y voy a juntar con la pregunta que hacía José Ignacio, ¿no? En los términos de circulación y lo exótico, bueno, no mencionó lo exótico, pero yo lo quiero mencionar porque justamente, digo, desde Gauguin, que es como uno de los protagonistas de este tipo de cosas, de la exotización del otro, ¿no? Que no es lo mismo que el primitivismo de los cubistas y tal, pero que hay esta, y además todas las artes del siglo XIX que se hacen de Europa, una buena parte que pintan estos contextos tropicales, salvajes, que tiene que ver con esta idea del buen salvaje y del salvaje bello, grotesco, pero bello, ¿no? Y de colocarlo en ese otro mundo allá. Esa es una primera etapa. Y luego empiezan los pintores, en muchos de los casos, este término naif, por ejemplo, está asociado a gente que no estudia bellas artes, ni pintura, ni nada, sino que son artistas natos, espontáneos, que quieren plasmar lo que ven desde su punto de vista sin un conocimiento técnico, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, Haití
tuvo una exposición muy importante en 90 y tantos, no lo tengo claro, en París, donde el lema era, no solo sabemos hacer arte naif, ¿no? O sea, hay una necesidad, obviamente, de salirse, porque al final no deja de ser un estatuto un tanto despectivo, ¿no? Entonces, obviamente, parte del movimiento de las artes afrocaribeñas tienen que ver con, no solo estamos ahí, también hay ahí, como en muchos lugares, pero por ejemplo, le puedes llamar naif a Basquiat, ¿no? Que pinta así estas cosas increíbles en Nueva York, en la ciudad, estos murales sin técnica. No, pues es un arte magistral, o sea, tiene una expresividad y una manera de manejar los símbolos y de jugar con los materiales increíble. Wilfredo Lam, por supuesto, pues es de los primeros que dentro de venir de ese país exótico, pues rompe esa regla. Y en la Costa Chica, perdón, perdona, hay de todo. Creo que le toca hablar a alguien más para que se me pase. Voy a hacer yo también un comentario. Algo que es interesante para mí de tu trabajo, yo que también no tengo casi ningún tipo de conocimiento sobre estos pueblos negros, es un poco los debates que se han dado sobre el origen. Justamente hay un grupo dominante de especialistas y de activistas también, especialmente en el Caribe, pero también en México y en otras partes de Latinoamérica, acerca de, y con proyectos muy interesantes sobre encontrar el origen particular, ¿no? Grupo por grupo, lengua por lengua, país por país, y asociarlos a las poblaciones actuales de afrodescendientes, e incluso una suerte de africanismo, ¿no? Tratando de encontrar qué objeto, qué instrumento musical, qué palabra, qué ritual, qué danza es en realidad africana, ¿no? Hay una suerte como de idealización, si quieres, fetichización del asunto de África, ¿no? Y tu trabajo es un poco pues irreverente con esta tendencia dominante, ¿no? Porque en realidad sigue la etnografía, ¿no? Es fiel a la etnografía, digamos, y eso suele ser irreverente porque no te plegas a la doxa, digamos, en donde la gente está menos preocupada de su origen, ¿no? Tienen el barco, el naufragio, lo cual es muy interesante porque no es nada más un barco, es un barco naufragado. Lo que realmente les importa es el ejercicio de la libertad, ¿no? Es un argumento muy interesante que yo no veo reflejado en muchas narrativas indígenas, por ejemplo. El ejercicio de la libertad, ¿no? Y platicamos el otro día también la ausencia de un destino. Yo pensé que Saúl iba a tocar ese asunto. A mí me parece muy interesante, que es la ausencia de un destino, ¿no? Toda la mitología judeocristiana, pues tiene un inicio, ¿no? Génesis, y luego tiene un final, Apocalipsis, ¿no? O sea, hay un principio y un fin. Y toda la creación y toda la humanidad tiene un camino, ¿no? Va a un lugar. Igualmente todo el racionalismo del siglo XIX, siglo XX, también la idea del progreso, el desarrollo, después la globalización, ahora más o menos el antropoceno, el cambio climático global. O sea, hay una suerte de destino, una cosa grande, un techo, ¿no? Una cosa que nos engloba a todos y nos lleva a algún lugar. Y también con muchas de las narrativas de origen de muchos grupos indígenas de México, estos orígenes presolares, donde los animales y los humanos eran iguales, eran hermanos, ¿no? El sol no había nacido, y habla también del fin del mundo, ¿no? Famosamente esta mitología mexica, en la cual el mundo se destruía de forma diferente, muy imaginativa y muy horrible cada cierto número de años, ¿no? Siempre con algún tipo de
de momento muy dramático, ¿no? Inundaciones, fuego, transformación en animales, en fin. Pero también hay un fin del mundo, ¿no? Porque también hay una idea de renacimiento. Pero me llama la atención, y ya con esto cierro, la idea de que no parece haber una preocupación con un destino. Y eso, si no me equivoco, está asociado también a ese ejercicio activo del presente de la libertad. Bueno, eso me pareció a mí muy interesante en tu texto y en otros textos que he leído tuyos, y quisiera que también, esperaba que lo comentaras, ¿no? Conectar la libertad como un argumento clave del arte, también como una motivación para hacer estas obras, no visualizar su propia libertad. La ausencia de destino y finalmente un poco la tensión con los grupos que quieren ver a África en toda América, ¿no? Cuando etnográficamente estos pueblos no están tan interesados en mapear África en sí mismos, ¿no? Pero Ok. antes, si quieres contestar lo de Anneli y lo de Ignacio. Sí, nada más iba a terminar de contestar la pregunta de José Ignacio y luego continúo con la de Anneli y luego las tuyas, que son varias. Yo creo que la forma de categorizar hoy en día el arte de la Costa Chica tiene mucho que ver con cómo en México, sobre todo, en este momento hay un reconocimiento a los movimientos políticos, ¿no? De reconocimiento, perdón, o de búsqueda de un reconocimiento étnico o como grupo cultural, obviamente con esta representación en la Carta Magna y por lo tanto con políticas públicas y dinero a la región para mejora de salud, educación, etcétera, ¿no? Y en este sentido, yo creo que en las artes hoy en día, el arte contemporáneo, cuando no es muy político, no es tan importante, ¿no? Como lo podemos ver en el arte indígena contemporáneo, que trabajamos en Quixpatla con Alessandro Questa, donde la política en sentido amplio y en el sentido tradicional también de política, ¿no? O sea, de reconocimiento de movimientos, de organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, como sí está plasmado en esta arte estos símbolos identitarios que los propios afrodescendientes de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca reconocen como propios, ¿no? Entonces, y además hay otros, por ejemplo, está la obra de Baltasar Castellano Melo, en ese sentido también de pronto se brinca la tranca, perdón por el lenguaje, que lo que hace es ir a dialogar con los tecuanes de la montaña de Guerrero, ¿no? Entonces empieza a mezclar ya los diablos, la danza de los diablos, que es así como el emblema cultural de la Costa Chica, y lo pinta con un tecuán de la pelea de tigres de Citlala y los pone ahí revolcándose, jugando, porque él está pensando en este contacto cultural y en este intercambio, ¿no? De símbolos. Y entonces empieza a jugar con eso y va un poco más allá que solo poner los diablos como símbolo. Pero yo creo que esa es la categoría a la que entraría hoy en día, que es pues, un arte político, un arte identitario, que representa una región cultural, ¿no? Luego, lo de las placas. Bueno, hubo una discusión muy importante y que justamente Eduardo Añorbe, si les interesa el tema, es periodista y cronista de Coajinicuilapa. Él, entre otros, siempre tiene una visión muy crítica de lo que hace la academia, de lo que hacen los gestores culturales, etcétera, lo cual me parece muy bien, ¿no? Es una voz crítica que hay que leer después de que uno organiza cualquier cosa, a ver cómo le toca en la feria, porque siempre tiene una visión luminosa y desde allá, ¿no? Y justamente, bueno, parte de esas críticas, no solo de él, es que
Para empezar, ya no se puede usar los términos como los esclavos, o sea, y asociar a los pueblos negros a una idea de gente esclava. No, son afrodescendientes esclavizados, que no es lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué imprimir la categoría de personas sujetas a la dominación como una identidad? Cuando en realidad, pues fue un hecho histórico que claro que marca y que claro que define, pero hay que salirse de ese discurso colonialista de seguirlos llamando esclavos, ¿no? En los textos académicos, ¿no? Y poner placas de la memoria histórica, que es un proceso además incitado y financiado por la UNESCO, ¿no? Otra vez esa memoria de la que hablaba Saúl Millán, que tiene que ver con nuestra percepción de la memoria, como hay que saber los datos exactos de la trata esclava para poder posicionarnos en el futuro. Y en la costa dicen, no, mejor hagamos un monumento a nuestra identidad y a la arteza y a lo que somos hoy en día, ¿no? Finalmente, yo creo que esta memoria, memoria desde el concepto de Carlos Everi, que tiene que ver más con una memoria ritual, que quiere decir, o la cosmohistoria, según Federico Navarrete, o la visión de la historia que maneja Paul Gilroy o Stéphane Palmier, que también se lo recomiendo mucho si les interesa el tema, pues es una visión de la historia propia, donde justamente el barco, el traslado, el movimiento, el naufragio, son los elementos que se discuten cotidianamente en la costa. O sea, tú cuando llegas ahí preguntas, oiga, ¿y ustedes cómo llegaron aquí? ¿Cómo se fundaron los pueblos negros? Pues la narrativa es el barco. También se habla de esclavitud, por supuesto. O sea, pues es gente que también está enterada y hay profesionistas de todo tipo, etcétera, ¿no? Pero la narrativa local gira en torno a esta idea de naufragio, ¿no? Y uno puede escuchar barcos naufragados, como les decía, desde el Azufre, Chacagua, Río Grande, El Faro, en fin, o sea, a distancias de 70, 80 kilómetros, 100 kilómetros, uno oye la misma narrativa, ¿no? Y no es que hubiera todos esos barcos llenos de esclavos, perdón, de personas esclavizadas, ¿ven? Este, no es que todos esos se hundieran y que por eso se pobló la costa. Seguramente hubo uno que otro, por supuesto, pero digamos, es una reinterpretación del por qué ahí, ¿no? Porque llegaron como personas esclavizadas a las haciendas ganaderas, ¿no? Son cimarrones que huyeron de otras, de las minas, de las plantaciones, llegaron ahí y ya llegaron como personas libres, ¿no? Entonces, en ese sentido, el barco, pues no se puede rastrear históricamente, ¿no? O sea, ha habido muchos naufragios enfrente, sino lo importante es esta narrativa. Creo que, y los de Alessandro de No Destino. Bueno, justamente yo creo que en general esta metáfora del barco tiene que ver con esa idea de emancipación y libertad, ¿no? Y el destino era ser libres, finalmente. O sea, llegaron ahí, fundaron y ahí están, porque ese era su destino. Lo otro fue un origen que no, digamos, un origen en movimiento, donde se sabe que hay algo más allá de ese origen, porque se sabe, pues un barco siempre viene de algún lado, ¿no? El mar como origen, porque no hay que pensar todavía más hacia atrás, sino ese barco, ese movimiento como fundacional. Y el destino de alguna manera es la libertad. Y en ese sentido, sí es un tema recurrente en las artes, en la poesía, está presente, en toda la poesía afrocaribeña, ahí está, ¿no? El barco, el mar, la libertad, ¿no? Y también obviamente el cimarronaje. Y Perdón, sí, sí. este,
Ya no me acuerdo qué más, pero me parece que hay otra pregunta por aquí, ¿no? Lo del africanismo, no, me interesa que contestes lo de África. Lo de África tiene que ver con el proceso académico, tanto de la profesionalización de la gente de la costa a partir de los 70 o por ahí, ¿no? Eh, nuestra presencia de antropólogos, historiadores, gestores culturales que aparecimos en la costa también 80s y más adelante, ¿no? Y el intercambio, obviamente, la migración hacia otras regiones, donde empieza a aparecer África como un origen, ¿no? Pero si uno se va a la tradición oral, a lo que saben los viejos, a lo que saben, a ese otro tipo de conocimiento, ¿no? Como un conocimiento complejo y profundo que se transmite no de forma escrita. La noción de África no está. Está el barco, está el mar, venimos de otro lado, esta noción de extranjería, pero no está África como tal. Hay algunos elementos, algunos nombres de algunas verduras, de algunas cosas, algunas formas de cocina, han buscado algunas gentes, ritmos. Carlos Ruiz ha trabajado mucho el tema de los ritmos para trazar ese origen a África, pero digamos que son cuestiones así muy puntuales que no se pueden repetir en su interpretación con otras regiones de Afroamérica como Cuba, ¿no? Donde siguieron llegando hasta muy tarde personas de África y hay un intercambio cultural y van y vienen de alguna manera. En Brasil es contundente, ¿no? Y entonces ahí hay todo el tiempo esa noción, o sea, hay lenguas yorubas, hay kikongo, hay etcétera, ¿no? Está en las religiones, digamos, una referencia directa a mitos de origen en África, etcétera, etcétera, lo cual en la Costa Chica no hay. Ok, gracias. Sí, creo que mi punto era a ver si lograba yo provocarte para que hablaras de un poco de la suerte de imposición cosmohistórica de la africanidad de repente en lo afroindígena, pero pues no caíste. Ni modo. Pero pues ya lo dije yo, o sea, finalmente el origen y la pureza y estas son preocupaciones de los académicos, ¿no? Y un poco de Occidente, de clasificar de dónde viene cada quien y de, ¿no? Esta identidad inamovible. Es una preocupación un poco artificial y un poco impuesta, la verdad. Y algo pues que puede llegar incluso a estar en contra de la forma que tienen ellos de inventarse. Y segundo, que pues en Cuba y en muchas islas del Caribe, a los pueblos nativos los eliminaron muy rápidamente, de forma muy violenta, cosa que no pasó acá. Acá la mayoría de la población era indígena durante siglos. Entonces, lo afroindígena es una cuestión que los especialistas afrocaribeños no necesariamente tienen que teorizar o tienen que reconocer, porque allá no hubo, pero aquí sí que hay, y entonces hay que empezar desde lo que hay acá, ¿no? Sí, de hecho, entrando en tu provocación, o sea, a mí, yo siento que ha habido como no es muy aprobatorio mi trabajo porque parto de la etnografía donde no encuentro esa África, o tal vez no todavía. Y llegue un momento Llevas en que solo haya 25 algo, años haciendo, llevas nada más 25 años, hay que seguirle chambeando. siempre. Uno hay cosas que no sabes seguro y no lo digo en broma, pero entiendo tu ironía. Oye, perdón que me acelere un poquito. Hay una pregunta de nuestra colega Patricia de los Ríos, quien nos pregunta si hay algún tipo de relación con movimientos artísticos y con, me imagino que politización de los grupos afroamericanos estadounidenses, que como Sí, sabemos de tienen... hecho, parte de el padre Glynn y lo que hicieron no solo él, sino varias organizaciones civiles, fue pues invitar o entrar en diálogo. Por ejemplo, hubo un representante de las Black Panthers en el primer encuentro de pueblos negros, ¿no? La migración ha sido fundamental
la migración a Estados Unidos porque dicen, o sea, estos llegan allá y dicen, ah, aquí también hay, ¿no? No solo es en la Costa Chica que habemos negros, y entonces, ¡pua! Pues eso abre, por supuesto, el horizonte, pues, cultural y de todo, ¿no? Ha habido muchas universidades americanas que mandan a sus estudiantes a la Costa Chica, ¿no? Las más atrevidas, porque obviamente consideran muy peligroso el territorio, lo cual, pues no más que ningún otro territorio de este país. Eh, y mandan investigadores y sobre todo hay, el Encuentro de Pueblos Negros se hace cada año desde hace 17, me parece, y pues siempre viene un representante de una organización civil o viene otro para promover un proyecto productivo de algo. Entonces, sí hay un intercambio, no diría que está localizado, porque además migran en la región de Río Grande, migran a Carolina del Norte y así, o sea, como que tienen su distribución hacia distintos lados, ¿no? Entonces, sí hay una relación, aunque pues es así. Ok. Sí, yo estaba pensando en el funk de George Clinton y la Mothership ahí de Washington, D.C. Es como otro tipo de barco, pero bueno. ¿Hay un último comentario, un par de preguntas que alguien no aguante las ganas de hacer, no se quieran ir sin proponer? ¿Algún otro comentario? Se lo dejamos barato. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esta sesión de nuestro seminario del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Gracias, Natalia, por estar acá, por presentarnos su trabajo muy interesante. Qué bueno que nuestros postdocs están haciendo cosas padres. Bueno, felicidades. Buenas tardes a todas y a todos. No sé si Roger tenga algún anuncio. Él es el anfitrión principal. Pero bueno, gracias. Sí, no, pues felicidades y gracias a Natalia. Y bueno, les puedo mencionar que en la siguiente sesión, en 15 días, vamos a tener a Oriana Bernasconi y Hugo Rojas, que van a presentar el trabajo Orientaciones para el registro y documentación de desapariciones forzadas, resultados del proyecto Newton 2019-2020 en Chile, Colombia y México, y comenta nuestro colega Yael Simán. Entonces, nos vemos ahí en 15 días. Y bueno, pues gracias a todos. Gracias por escucharme. Hasta luego. Hasta luego.